Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellano Solórzano, como siempre complacido de que nos acompañe en esta revisión que hacemos por temas de la actualidad internacional. Esta semana comenzamos con nuevo horario, ahora de 10 a 11 de la noche y también con nuevo formato en donde tenemos titulares. Bien, y comenzamos por Colombia, donde las elecciones legislativas mostraron la fotografía política del país, esto con el triunfo del bloque de izquierda denominado Pacto Histórico y que tendrá mayoría en el Congreso de la República. Además, analizamos el panorama hacia las próximas elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo. Siguiendo nuestros titulares de la jornada, lo hacemos con el Día Internacional de la Mujer. En el Mundo en Contexto le contamos cómo fueron las marchas en varias partes del mundo donde se reivindicaron los derechos de las mujeres en su inclusión social, política y económica. Y repasamos una de las causas más profundas, el combate contra la violencia de género. Y revisamos también la situación en Medio Oriente, donde continúa el conflicto armado en territorio iraní. Por ello, revisamos la importancia del estrecho de Hormuz en la salida marítima del Golfo Pérsico, zona estratégica por donde transita una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Y como en cada jornada presentamos el recuerdo de aquellas figuras que marcaron historia en las artes y también en la ciencia, porque al cierre rendimos tributo al cosmonauta soviético Yuri Gagarin, esto al cumplirse 92 años de su natalicio. Esto y mucho más en minutos acá en El Mundo en Contexto. Momento de hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, 10 y 13 de la noche estamos en directo por la señal de Venezolana de Televisión y con El Mundo en Contexto. Bien, y Colombia celebró el domingo las elecciones legislativas para renovar el Congreso. En dicha jornada, la Alianza de Izquierdas, el Pacto Histórico, se consolidó como la principal fuerza política en la nación, con una mayoría asegurada en el Senado para el periodo 2026-2030. Con una participación de poco más de 20 millones de colombianos, quienes acudieron a los centros de votación para elegir a 102 senadores y 182 representantes a la Cámara Baja, el partido Pacto Histórico obtuvo la victoria con 4.397.000 votos, unos 2 millones más frente a 2022, mientras que con el 22,75% del total, la bancada del Pacto Histórico garantiza unos 25 curules en la Cámara Alta, superando a los 17 que obtuvo el Partido Centro Democrático, que quedó en el segundo puesto de la votación con 3.016.000 sufragios, lo que representa poco más del 15%. Por su parte, Iván Cepeda, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico en compañía de sus seguidores, celebraron los resultados de la jornada electoral. Escuchemos. Lo que hemos sentido en el país, lo que hemos vivido en el país, se confirma hoy en las urnas y en las mesas de votación. Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente y la que cuenta con la bancada hoy por hoy más numerosa en el Senado y en la Cámara de Representantes. Bien, escuchábamos a Iván Cepeda, abanderado del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Con más del 98% de las mesas informadas participó el 49,9%, casi la mitad del censo electoral, esto con más de 20.624.000 electores. Por su parte, colombianos destacan una mayor participación en esta jornada electoral, esto en comparación con otros comicios. Según expertos, la victoria del Pacto Histórico demuestra un fuerte respaldo de los colombianos a la actual gestión de gobierno y el apoyo a seguir consolidando un proyecto progresista en la nación. Eso significa que el apoyo popular de los colombianos al Pacto Histórico del Presidente de la República se vio en las urnas, que la mayoría de los colombianos consideran que el mejor partido político, el que los representa, es el Pacto Histórico. Hombres y mujeres que llegarán por igual porque son listas cerradas paritarias de género a defender las apuestas sociales, la defensa de los colombianos más débiles y a seguir consolidando un proyecto de izquierda. En comparación de las anteriores elecciones, vi bastante afluencia de gente, un poco más de hombres que de mujeres, siendo honesto. Vi bastantes filas, es la primera vez en
casi en 10 años que llevo votando. Mucha gente cuando iba para el puesto de votación, había bastante gente, también mucha gente mayor de edad, y la gente cuando llegamos nos decían qué mesa era y nos iban ubicando en la mesa que era. Y los resultados electorales de la jornada del 8 de marzo de este domingo en Colombia son un paso adelante para la coalición de izquierda Pacto Histórico. Ahora será algo más de 2 meses de campaña electoral hacia las presidenciales del 31 de mayo, donde se definirá en primera vuelta si Colombia continúa con una agenda humana o regresa hacia el camino de la guerra. El pulso mostrado en las elecciones legislativas del 8 de marzo muestran un perfil actualizado de lo que serán los comicios presidenciales del 31 de mayo en Colombia. El pacto histórico que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro, logró mayoría en ambas cámaras del Congreso, un hecho que para el candidato presidencial de la coalición de izquierdas, Iván Cepeda, es una sólida base para lograr la continuidad del proceso de cambio. Compañeras y compañeros, hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida, iniciaremos una nueva etapa de transformaciones. Profundizar los cambios, se lo decimos a nuestros adversarios, no es ningún extremismo, ni significa dividir al país, significa hacerlo apenas más justo, más próspero y más humano. En la derecha se dirimió en primarias la candidatura del partido uribista Centro Democrático. La ganadora fue la senadora Paloma Valencia, quien debe lograr primero unificar las partes enfrentadas dentro de la coalición. La historia de resiliencia de Colombia, su infinita capacidad de renacer, nos dan la alegría de mirar hacia adelante con optimismo y haber aprendido que Colombia no cae, que Colombia siempre se levanta y hoy, a pesar de las alianzas oscuras de un gobierno indolente, Colombia sigue en pie y en toda la lucha. La gran consulta por Colombia, como la definió la derecha, aglutinó a 6 millones de votantes y Valencia logró cerca de 3,6 millones de votos de respaldo, pero para los analistas, el uribismo tocó su techo histórico. Y ha venido en un retroceso a pesar de las votaciones que han tenido en la consulta con su candidata presidencial Paloma Valencia, porque realmente ese es como su núcleo electoral y de allí el techo que tienen no van a poder superarlo. Las próximas elecciones, la primera vuelta, vamos a ver cómo esa fuerza del Centro Democrático, que representa una visión neoliberal, representa una visión guerrerista, securitaria, lo que será también es derrotada en esas elecciones. Paloma Valencia tiene la tarea de enfrentar a Abelardo del Espriella, un candidato de corte de extrema derecha al que el sector del uribismo buscará derrotar en primera vuelta, a sabiendas que Iván Cepeda parte como principal favorito para ganar el 31 de mayo. Y pasamos a otro tema porque con marchas y diversas manifestaciones se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, esto el pasado 8 de marzo, el domingo, una fecha de reivindicación donde las voces de las féminas de diferentes latitudes se unieron en una sola para exigir respeto e igualdad. Comenzamos este repaso en España, donde las féminas marcharon como cada año para exigir la igualdad entre mujeres y hombres, denunciar la violencia machista y visibilizar las injusticias que aún prevalecen contra la mujer. En Madrid, capital de España, bajo el lema Feministas Antifascistas de la Comisión 8M y distintas asociaciones feministas se movilizaron con cantos y bailes y manifestaron su rechazo contra todas las formas de violencia contra la mujer. Como movimiento, luchamos por cada víctima, por cada superviviente, frente a un sistema que no previene, no protege y no repara. Alzamos nuestra rabia ante cada feminicidio impune, cada vida arrebatada por un sistema que mira hacia otro lado y revictimiza mediante violencia institucional, impidiendo el ejercicio de nuestros derechos.
o que llegue una carta de desahucio. Asimismo, en París, colectivos franceses llamaron a la movilización. Cientos de mujeres salieron a las calles del país galo para manifestarse contra el machismo y reivindicar sus luchas. Y en México las mujeres marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Desde varios puntos de la nación norteamericana, cientos de mujeres marcharon y protestaron en contra de la violencia feminicida, en exigencia de igualdad, respeto y justicia por aquellas que están y por las que les arrebataron la voz. También en Perú las féminas se movilizaron, exigen a las instituciones gubernamentales detener el feminicidio y el embarazo infantil. Marcho pues porque ya todos regresemos con bien a nuestra casa, porque podamos salir libres, porque podamos salir sin miedo y sobre todo porque pues podamos ser nosotras mismas sin temor a que nos pase algo. Por el Día de la Mujer, lo que nosotras llamamos a todas las mujeres campesinas indígenas que no podemos desmayar. Después de escuchar estos testimonios, a propósito de la Semana por el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el fenómeno del feminicidio es una realidad que aún se mantiene en la palestra en América Latina y el Caribe. En los últimos años, el aumento de asesinatos de mujeres en la región ha disparado las alarmas, lo que demanda políticas públicas urgentes para reducir y erradicar estos crímenes. Las herencias culturales de las sociedades patriarcales antiguas y la impunidad de sistemas judiciales caducados han contribuido a que América Latina sea una de las regiones del mundo donde el feminicidio persista. Esta forma de violencia es la manifestación más cruel y tangible de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Este delito tuvo un delicado incremento durante la pandemia en 2020 en todos los países de la región. El femicidio es la forma más grave, es una expresión de la forma más grave de discriminación y de violencia contra las mujeres, ¿no? Y de ahí que atenta contra varios derechos humanos, ¿no? Empezando por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad, el derecho a la participación, etcétera. Y es que las mujeres pasan por vejaciones, abusos, maltratos y violencia. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe de la CEPAL, durante el primer semestre de 2024 se registraron 2.128 feminicidios en 16 países de América Latina, lo que equivale a 12 crímenes por día en la región y uno cada 2 horas. En emergencia estamos hace una década, yo creo que más inclusive, pero los números en la última década permiten ver que hay una sostenibilidad en ellos y que no están siendo claras las políticas que los estados están teniendo para la prevención real del feminicidio. La región lo vemos muy fuerte con el aumento no solamente de cifras del feminicidio, sino la falta de reconocimiento del cuidado como trabajo, la falta de la regulación o de determinar la paridad en los esquemas de participación política y de representatividad, en la falta de políticas para asegurar que existan equidades. En este contexto de desigualdad y falta de políticas en torno a este fenómeno que cada vez gana más fuerza en la región, movimientos feministas denuncian el incremento alarmante de la violencia machista. Aseguran que si bien el reconocimiento de la crisis de feminicidio es un avance para dar respuesta, la aplicación firme de políticas públicas podrían hacer la diferencia para garantizar a niñas y mujeres a estar libre de violencia y agresiones. Es absolutamente necesario esta declaratoria de emergencia porque parecería ser que ya nos hemos acostumbrado cotidianamente a conocer las muertes violentas de mujeres sin que esto, digamos, tenga la necesaria atención por parte del Estado, ¿no? Asimismo, las fallas de las instituciones, falta de seriedad hacia la violencia de género y la lentitud en los procesos judiciales con respecto a las víctimas de feminicidio han propiciado la impunidad en este particular. Los países donde se registran el mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son México, Colombia, Honduras y El Salvador. Las fiscalías, las policías,
la llamada Guardia Nacional o el Ejército son parte de esta violencia contra las mujeres. Por eso se vuelve tan difícil y hay tanta resistencia. Por otro lado, el nivel de precariedad en el que operan las fiscalías, no pueden hacer pruebas, no pueden hacer levantamientos, una serie de factores. Y sin embargo, muchos de ellos, los más importantes, sí apuntan al Estado como corresponsable de la crisis en la que estamos. Este escenario de violencia e impunidad evidencia las fallas estructurales de los gobiernos de la región para dar respuestas a la causa de este delito. Forman parte de una situación que insta a la concientización a las sociedades, a la acción urgente, con el fin de prevenir y dar un alto al feminicidio en la región. Y en esta parte del programa nos enfocamos al continente asiático. En una rueda de prensa celebrada al margen de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, el canciller chino Wang Yi, quien también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, destacó que la cooperación entre China y América Latina y el Caribe es una muestra de apoyo mutuo entre los países del sur global. Para ampliar la información hacemos contacto con nuestra colega y también colaboradora y reportera Hebei Bei de CGTN desde Beijing. Saludos para VTV. Acaba de terminar la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El miembro del Buró Político del Comité Central de PCCH y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reúnen con cientos de periodistas de medios de comunicación de China y el exterior del país. En 1 hora y media, el canciller chino respondió a más de 20 preguntas sobre temas como conflicto en Medio Oriente, las relaciones sino-rusas, sino-estadounidenses, sino-áfricas, sino-latinoamericanas, entre otros temas candentes de la diplomacia de China que llama la atención mundial, bajo la circunstancia compleja a nivel mundial. En cuanto a la actual situación en Medio Oriente, el canciller mencionó que la historia nos ha demostrado una y otra vez que la fuerza no es la solución a los problemas, sino que solo generará más odio. El uso de la fuerza no demuestra grandeza de un país. Sobre las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, el canciller expresó: los pueblos de América Latina y el Caribe eligen su propio camino y deciden con quién entablar amistad. Esas son decisiones propias de los pueblos de la región. China siempre respeta a los pueblos de la región, tratando a todos los países con igualdad, buscando beneficios mutuos y ganancias compartidas. El año pasado, en el foro China-CELAC, se iniciaron 5 pilares: unidad, desarrollo, civilización, paz y conexión popular, como son los bases para la relación entre China y América Latina. China tiene plena confianza en el futuro de las relaciones con América Latina y el Caribe y está dispuesta a seguir profundizando la asociación de cooperación integral con la región para beneficio de nuestros pueblos. En resumen, aunque se pueda fuerte, China nunca buscará la hegemonía ni la expansión, sino una multipolaridad global basada en la igualdad, beneficio mutuo. En este planeta hay más de 190 países y cada uno contribuye a escribir la historia y a crear la civilización humana. La diversidad y la coexistencia son la esencia natural de nuestro mundo. China se mantiene firme en el camino del desarrollo pacífico y exhorta a todos los países a seguir este mismo camino para construir juntos una comunidad de futuro compartido. Hebei Bei desde Beijing para VTV. Bien, gracias a nuestra colega de CGTN con detalles, con el balance de lo que fue esta rueda de prensa ofrecida por el canciller chino. 10:30 de la noche, estamos en directo por Venezolana de Televisión. No se aparten minutos, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto, 10:36 de la noche. El gobierno de la República Islámica de Irán ya tiene un nuevo ayatolá. Se trata de Seyed Mojtaba Jamenei, quien fue electo en la Asamblea de Expertos del país islámico como sucesor de su padre, el fallecido ayatolá Ali Jamenei. El clérigo estaba entre los principales nombres como posibles sucesores y fue escogido entre otros clérigos influyentes como Alireza Arafi, quien asumió como tercer miembro del Consejo Interino de Irán luego de los ataques israelí-estadounidenses que se cobraron la vida de Ali Jamenei.
El anuncio de Mojtaba Khamenei como tercer líder supremo de la República Islámica de Irán en un contexto de escala bélica fue respaldada por la población iraní, quienes salieron a las calles a expresarles su lealtad absoluta. Una idea respaldada también por la Guardia Revolucionaria de Irán, que prometió completa obediencia al nuevo líder islámico. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su insatisfacción con la elección del nuevo líder supremo iraní. El mandatario norteamericano dijo textualmente que no estaba contento con él y se limitó únicamente a decir que ya veremos qué pasa. Desde el continente asiático, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wo Jiakun, respaldó la decisión de Teherán y llamó a respetar la soberanía de la República Islámica. Hemos tomado nota de los informes relevantes. Es una decisión tomada por la parte iraní de acuerdo con la constitución del país. China se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto. La soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán debe respetarse. China pide el fin inmediato de las operaciones militares, el regreso al diálogo y las negociaciones lo antes posible y que no se aumente más las tensiones. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán el apoyo de Moscú a la elección del ayatolá Mojtaba Khamenei como nuevo líder de la revolución islámica y expresó su confianza de que continuará con honor la obra de su padre. En esta misma línea se expresó el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, y también el Consejo de Sabios Palestinos y el Movimiento de Resistencia Islámica Libanés Hezbollah, quienes declararon su respeto al nuevo líder supremo de Irán. Y para analistas internacionales, la elección del hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei como nuevo líder supremo de la revolución se trata de una continuidad ideológica de Irán en un contexto bélico y destacan que no se trata de algo como una dinastía Khamenei. Escuchemos. Si pensáramos, si supusiéramos que fuera una situación regular, una muerte en circunstancias naturales, la de Ali Khamenei, pues podríamos estar pensando incluso esa situación. Pero creo que las necesidades han llevado justo a la Asamblea de Expertos a tomar esta decisión, ¿no? Y de ninguna manera, ¿no? Por el mismo proceso que lleva la Asamblea, creo que podríamos estar señalando, ¿no? En ese sentido esto una dinastía, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí definitivamente es una continuidad en la línea ideológica que ha mantenido la República de Irán en los últimos 47 años, perdón. Y el nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei viene a suceder como líder de la República Islámica de Irán a su padre, Ali Khamenei, quien dirigió el país desde 1989. Como líder supremo tendrá la autoridad absoluta de todas las Fuerzas Armadas del país, el Poder Judicial, los medios estatales y las principales directrices políticas. A continuación vamos a conocer otros detalles de esta importante designación. Mojtaba Khamenei tiene 57 años y nació en la ciudad de Mashhad, uno de los principales centros religiosos de Irán. Es un político y clérigo chiita de alto rango con mucha influencia dentro del núcleo duro del poder en Teherán. Es el segundo hijo de Ali Khamenei, quien asumió el liderazgo supremo en 1989 tras la muerte del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, por lo que se convierte en el tercer ayatolá de Irán. Estudió jurisprudencia islámica y principios jurídicos en la ciudad de Qom y alcanzó niveles avanzados de formación religiosa que le permiten participar en debates académicos dentro de la tradición chií. Su juventud estuvo marcada por la guerra entre Irán e Irak en la década de los 80, donde se unió a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán a los 17 años y sirvió en operaciones claves durante el conflicto que se disputó desde 1980 hasta 1988. A medida que se prolonga la crisis en Medio Oriente con sus severas consecuencias humanitarias, económicas y geopolíticas, más voces se pronuncian por un cese de la violencia, por el respeto a la soberanía de las naciones y un retorno al diálogo. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que la violencia en Medio Oriente no beneficia a nadie y cuestionó el uso de la fuerza contra Irán, recordando que la guerra nunca ha sido una solución en esa región sensible del planeta.
Ante la guerra en Oriente Medio, quiero decir que esta es una guerra que nunca debió haber ocurrido y que no beneficia a ninguna de las partes. La historia de Oriente Medio le dice repetidamente al mundo que la fuerza no es la solución. Los conflictos armados solo generan nuevos odios y generan nuevas crisis. China reitera su llamado al cese inmediato de las operaciones militares para evitar una nueva mayor escalada y la propagación del conflicto. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, oró este domingo para que cese el conflicto en Medio Oriente. El pontífice expresó su temor de que la guerra contra Irán involucre a otras naciones de la región y clamó que se abra un espacio para el diálogo. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, siguen llegando noticias de Irán y de todo Oriente Medio que causan profunda consternación. A los episodios de violencia y devastación y al clima generalizado de odio y miedo, se suma el temor de que el conflicto se extienda y que otros países de la región, incluido el Líbano, vuelvan a hundirse en la inestabilidad. Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, se callen las armas y se abra un espacio de diálogo donde se escuche la voz de los pueblos. Y desde el Parlamento de la India, esto durante una sesión bastante caldeada, el canciller del país, Subrahmanyam Jaishankar, informó a los legisladores sobre la crisis en Medio Oriente y la posición de Nueva Delhi. Lamenta que las tensiones se estén intensificando e hizo un llamado para que se retome el diálogo y la diplomacia. Como saben sus señorías, esta ronda de conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026. Hemos sido testigos no solo de combates entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro, sino también de ataques contra varios estados del Golfo. Se han producido numerosas bajas, incluso entre los líderes iraníes, así como la destrucción de infraestructura en la región. Desde el principio, el gobierno emitió un comunicado el 28 de febrero expresando su profunda preocupación e instando a todas las partes a actuar con moderación, evitar la escalada y priorizar la seguridad de los civiles. Creíamos y seguimos creyendo que se debe promover el diálogo y la diplomacia para reducir las tensiones y abordar los problemas subyacentes. También es imperativo que se respete la soberanía y la integridad territorial de todos los estados de la región. Era Subrahmanyam Jaishankar, canciller de la India. Y para tratar de impedir que otros actores externos a Oriente Medio se incorporen a la guerra contra Irán, el presidente del país persa, Masoud Pezeshkian, conversó vía telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron. Durante esta interacción, el mandatario iraní planteó que la República Islámica se defiende de una agresión no provocada y planteó que un involucramiento de París en el conflicto sería respondido por Teherán. Por su parte, Macron lamentó las víctimas civiles iraníes y aseguró que su país no interviene en el conflicto. Bien, y como consecuencia del conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo escaló en algún momento de la jornada hasta un tope de $120 por barril, cifra no vista desde el año 2022, aunque retrocedió más tarde hasta los $99 al finalizar la jornada. Se trata de un alza de 35% en los últimos 10 días. Uno de los factores que impacta inmediatamente en el marcador del crudo es la restricción de la navegación en el estrecho de Hormuz, un paso estratégico controlado por Irán y por donde pasa poco más del 20% de todo el petróleo que se comercializa en el mundo. Este bloqueo en la zona es el resultado de la estrategia del país persa para contrarrestar los ataques de Estados Unidos e Israel en su contra. Y ante el colapso del tráfico marítimo de los barcos petroleros en el estrecho de Hormuz, el resto de los países del Golfo, los cuales son también productores de crudo, han detenido sus exportaciones, imprimiendo a esta decisión una presión adicional acerca de la disponibilidad de petróleo y su cotización en el mundo. Y uno de los efectos inmediatos de este incremento en el precio del crudo son las tarifas del combustible en los Estados Unidos, en donde el precio del galón aumentó un 17% desde el comienzo de la guerra contra Irán.
Mientras tanto, en Europa el precio del gas escaló hasta los 800 euros por 1000 metros cúbicos. Se trata de un alza de 28% con respecto a la jornada anterior y un tope que no se registraba desde enero de 2023. La interrupción de las exportaciones de gas por parte de Qatar y el bloqueo del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz hace que en Europa ya se sienta el efecto del conflicto en Medio Oriente. Con el gas más caro, los europeos pagan más caro también la factura eléctrica. Para esta jornada, el precio del megavatio hora escaló hasta los casi 137 euros, siendo este el precio más alto desde febrero del año pasado. De acuerdo al diario El Independiente de España, en 10 días, la tarifa de la electricidad en Europa aumentó 723%. Y la Revolución Islámica de Irán tiene un importante rol simbólico en la lucha por el control del Oriente Medio. Esta región tiene una importancia geopolítica debido a su ubicación, ya que ahí se encuentra, por un lado, el Canal de Suez y por el otro, el Estrecho de Hormuz, actualmente controlado por el gobierno iraní, es parte de su soberanía. Es la zona donde se moviliza una gran parte del mercado mundial petrolífero y gasífero, por lo que la escalada bélica en dicha región tiene consecuencias gigantes para el planeta. En el corazón de Asia Occidental, un pasaje de apenas 55 kilómetros de ancho sostiene el pulso energético del planeta, el Estrecho de Hormuz. Este corredor marítimo, nexo entre el Golfo Pérsico y los océanos, es el cuello de botella más crítico para la estabilidad. Por sus aguas transita no solo crudo, sino la geopolítica de Oriente Medio durante las últimas décadas. Un tablero donde la República Islámica de Irán tiene el control. La primera línea de tensión se manifiesta en torno al control del Estrecho de Hormuz, que es el vector clave por donde se transita aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, como ustedes están hartos ya de saber. Y hay distintas voces vinculadas de alguna manera a la Guardia Revolucionaria iraní, han hecho público que Irán evalúa cerrar este paso estratégico si continúa la ofensiva israelí. Las cifras revelan su magnitud. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, circulan cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo, alrededor del 20% del consumo mundial. Además, se exportan 120 millones de metros cúbicos de gas natural licuado que cruzan este estrecho cada día, lo que representa el 15%. Para Qatar, principal exportador de gas, esta ruta es su única arteria comercial. El 100% de sus envíos dependen de ella. Asia es la gran vulnerable ante un colapso del Estrecho de Hormuz. Japón y Corea del Sur obtienen aquí más de la mitad de su petróleo, pero India y China son aún más expuestas, pues el 65% y 50% de sus importaciones dependen de Hormuz. Cualquier tensión dispararía alertas en Occidente y, según Goldman Sachs, elevaría el crudo a más de 80%, desencadenando una crisis inflacionaria sin precedentes. ¿Hasta qué punto las cadenas de suministro alrededor del precio del petróleo pueden saltar por los aires? Y entonces hay dos informes durante el día que apuntan que en el caso de que el Estrecho de Hormuz quede estrangulado, haga esa especie de squeeze, nos iríamos a $120 el barril de petróleo. Ojo, lo está diciendo la banca privada estadounidense. El valor diario que navega por estas aguas alcanza los 1.200 millones de dólares. Una interrupción paralizaría el 20% del suministro energético mundial, con pérdidas superiores a 5.000 millones por jornada. Como advierte la IEA, Hormuz no es un estrecho, es el termómetro de la economía global. Su estabilidad define nuestro futuro inmediato. Entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto y como ya lo adelantábamos en nuestros titulares, rendimos honor a un verdadero héroe de la humanidad, un hombre que fue al espacio desconocido arriesgando su vida. Se trata del cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Al cumplirse 92 años de su nacimiento, recordamos a este titán de la galaxia.
Hace más de 60 años, la humanidad dio el salto definitivo al espacio. El coronel soviético Yuri Gagarin fue el elegido del programa espacial de la Unión Soviética para tan importante misión: ser el primer hombre en órbita en el cohete Vostok 1. Antes de su hazaña, el cosmonauta le escribió a su esposa Valentina: puedo soñar con algo más. Esto es historia, es una nueva era. Si me pasa algo, te pido, Valyusha, no te mates de dolor. Aquel 12 de abril de 1961, a las 6 de la mañana, dentro de esa pequeña nave de 2 metros, siente el impulso de los cohetes y exclama: ¡vámonos! Lo que se supondría el inicio de la presencia del ser humano en la galaxia. El vuelo del Vostok 1 fuera del planeta duró unos 108 minutos, dando una órbita a la Tierra a una altura de 315 kilómetros, superior a lo previsto, a lo que se supuso un riesgo al principio. Luego de admirar el azul celeste de nuestro hogar planetario, Gagarin aterrizó con éxito en la provincia rusa de Saratov, en un campo a orillas del río Volga. Yuri Gagarin es y será uno de esos héroes que arriesgan su vida por la humanidad sin pedir nada a cambio. Bien, y como dijo Gagarin, aquí vamos con otro trabajo especial. Hay artistas que definen todo un género y que terminan siendo fundamentales para todo un país. Y para el Perú, la cantora Chabuca Granda es sin duda la máxima expresión del folclore de esa nación andina. Al cumplirse 43 años de su paso a la inmortalidad, les invitamos a conocer parte de su extraordinaria obra. Ay, Inglaterra, Inglaterra, la Thatcher se va a encallar. Aunque abiertamente Chabuca Granda no era de izquierda, su compromiso con la patria grande se identificó en varios temas: la defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, el recuerdo a Violeta Parra y el respaldo al Ejército de Liberación Nacional peruano formaron parte de su repertorio. Vamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto y como ya le anunciábamos al comienzo, cambiamos de horario, estamos de 10 a 11 de la noche ahora por la señal de Venezolana de Televisión. Cerramos esta emisión con música de la cantante puertorriqueña La India, quien este lunes arribó a los 57 años de edad. Disfruten de su tema, un exitazo, Mi Mayor Venganza, y nos vemos este martes por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.